Escucharemos al doctor Matías Delgado, médico especialista en medicina general familiar, diplomatura en diabetología, con formación holística, especialista en medicina ayurveda, fitoterapia, biodecodificación e instructor de yoga. Hola, buenas tardes. Hola, hola. ¿Escucha? ¿No? Hola. Hola, hola. ¿No? Hola, ahora sí. Hola, buenas tardes. Bueno, creo que ya me han presentado, muchos me conocen, otros no. Los que no saben lo que se pierden, pero bueno, ahora me conocen. Bueno, como decía la presentación, yo voy a hablar un poquito de lo que es la medicina ayurveda como opción en salud, ¿sí? La medicina ayurveda no es una medicina nueva, al contrario, pero bueno, para muchos tal vez es un poco desconocida. Conocida por la OMS, como dice ahí, como un sistema médico científico, ¿sí? No solo es holístico, sino que es considerado como algo científico por la trayectoria, por todos los estudios que hay. Hay gente que actualmente y anteriormente se han encargado de estudiar y comprobar determinadas cuestiones de esta medicina. La medicina ayurveda, el nombre ayurveda en sánscrito se divide en dos. Ayur, que significa vida, que básicamente lo que hace referencia, es a los ciclos vitales, ¿no es cierto? Tanto los ciclos vitales del cuerpo, de la mente, como de nuestros sentidos. Y Veda hace referencia al conocimiento del mundo externo, ¿sí? Al conocimiento de la naturaleza. Básicamente es la traducción de Ayurveda significaría la ciencia de la vida. ¿Y para qué es importante saber esto de que conocimiento de la naturaleza, lo que respecta a vida? Que justamente la medicina Ayurveda hace mucho hincapié en lo que es el universo y cómo se comporta dentro nuestro. Básicamente somos un microcosmo para el Ayurveda de lo que es el universo, que sería el macrocosmo. Así que bueno, más adelante igualmente lo voy a ir explicando un poquito más como para que se vaya entendiendo. Dentro de las características de la medicina Ayurveda, es una medicina que integra el cuerpo y la mente. No solo el cuerpo y la mente, sino también el espíritu, el alma, ¿sí? Además, se considera que es una medicina viva y que tranquilamente puede interactuar o convivir con la medicina moderna. No es algo que se trabaja separado ni excluido de lo que es la medicina moderna, al contrario. Pueden trabajar tranquilamente juntos, ¿sí? Desde mi experiencia, por ejemplo, en los pacientes, nunca se les retira la medicación, al contrario, o sea, se trata de ir haciendo como un tratamiento en conjunto para ir viendo el comportamiento de la enfermedad o del paciente o de la cuestión a tratar, y de ser necesario se va disminuyendo la medicación o se va retirando de a poco, pero no es algo de que, bueno, no, dejemos esto de lado y comencemos con esto, ¿sí? Por lo tanto, bueno, como les decía, pueden interactuar tranquilamente las dos medicinas en conjunto. Bueno, como les dije anteriormente, la efectividad está comprobada a lo largo de los años por la experiencia que tiene, ¿sí? No nos olvidemos que tiene más de 5.000 años de estudio y de investigación, por lo tanto creo que tiene bastante criterio como para reconocer su efectividad. Bueno, las terapéuticas que utilizamos en medicina ayurveda son terapéuticas naturales, ¿sí? Van desde plantas medicinales, especias, alimentos, bueno, actividad física, yoga, meditación, que más adelante voy a ir hablando un poquito de cada una. No quiero dejar de lado nada, pero bueno, básicamente el objetivo de la medicina ayurveda es mantener un equilibrio entre el cuerpo y la mente. Se considera que la salud
justamente es el equilibrio entre el cuerpo y la mente, ¿sí? Y cuando nosotros perdemos esa armonía, ese equilibrio entre nuestra mente y nuestro cuerpo, dejamos de estar en un estado óptimo de salud. Como dice, ahí no se llega a leer muy bien, pero les cuento lo que dice. Dice que las fluctuaciones de los pensamientos y las emociones producen cambios las fluctuaciones del pensamiento y las emociones producen un cambio correspondiente en el organismo y en la apariencia física. ¿Qué nos está diciendo esto? Que todo parte de la mente, todo parte de nuestra mente, ¿sí? Todo cambio que suceda en nuestra cabeza, en nuestra mente, en nuestros pensamientos va a repercutir en nuestro cuerpo y así viceversa. Todo cambio que suceda en nuestro cuerpo va a repercutir en nuestra mente. ¿Por qué? Porque están totalmente conectadas una con la otra. Bien. Obviamente que tenemos que dividir un poco, ¿no es cierto?, las diferencias entre lo que es la medicina ayurveda y lo que es la medicina moderna. Entre lo que veníamos charlando anteriormente, creo que la fui diferenciando. Podríamos decir que la medicina moderna se encarga más que nada de tratar el síntoma y la enfermedad, ¿sí? Viene un paciente y lo primero que vemos es cuál es el motivo de la consulta y lo que vamos a tratar es ese motivo, ¿sí? En cambio, en medicina ayurveda se trata a la persona, ¿sí? Al enfermo, podríamos decir. No solo el síntoma. El síntoma simplemente es una señal que nos da el cuerpo. Y a partir de eso, en medicina ayurveda empezamos a hacer como una anamnesis, una investigación de por qué apareció este síntoma. Y las causas pueden ser un montón, ¿no es cierto? Desde conflictos emocionales, cambios de hábitos, lugares donde uno frecuenta, ambientes donde lo frecuenta, la familia, o sea, hay múltiples factores que vamos a descubrir en una consulta ayurvédica y qué es lo que en realidad vamos a tratar, no solamente el síntoma. El síntoma va a ser, la solución del síntoma va a ser que nosotros logremos los otros cambios, va a ser una consecuencia esa solución del síntoma. En la medicina moderna prácticamente se divide lo que es el cuerpo de la mente, ¿sí? En cambio, en medicina ayurveda está totalmente ligada la mente, el cuerpo y el alma. Bueno, otra de las cuestiones, como le dije anteriormente, nosotros utilizamos plantas medicinales, o sea, obtenemos todo de la naturaleza, a diferencia de la medicina moderna. Por lo tanto, los tratamientos van a tener efectos secundarios en lo que respecta a la medicina moderna, a diferencia de la medicina ayurveda, que no tienen efectos secundarios, ¿sí? Efectos adversos me refiero, ¿no es cierto? Bueno, como fármaco les decía anteriormente que nosotros utilizamos plantas medicinales, especias, infusiones, ¿sí? Y otra de las cosas que es importante remarcar, pero lo voy a decir rápidamente porque después ya nos vamos a introducir en esto, es que en la medicina moderna se considera el cuerpo con muchos factores biológicos, ¿sí? Tenemos una tabla de química extremadamente grande. La composición del cuerpo para la medicina moderna es sumamente específica o detallada, ¿no es cierto? Muy microcelular, podríamos decir. A diferencia de la medicina ayurveda, que la considera a la teoría de los 5 elementos. Y es lo que ahora vamos a charlar. La base de la medicina ayurveda es justamente esta teoría de los 5 elementos. Se considera que el universo, todo lo que compone el universo, está dado justamente por estos 5 elementos básicos, que serían el agua, el aire, el fuego, la tierra y el éter, que el éter sería justamente el universo en sí. Para la medicina ayurveda, como les dije anteriormente, existe el macrocosmo y el microcosmo, que seríamos nosotros, que estamos dentro del universo, dentro del macrocosmo. Y todo lo que funcione dentro del macrocosmo va a estar compuesto de la misma forma. Por lo tanto, se considera que nuestro cuerpo está formado por estos 5 elementos.
Y justamente, si nosotros nos referimos a lo que es el espacio, se considera en Ayurveda que el espacio que habita dentro de nuestro cuerpo serían todos los órganos que contienen cavidades, por ejemplo, ¿sí? Después, si pensamos en el aire, se va a considerar todo lo que genere movimiento dentro de nuestro cuerpo. El sistema nervioso central, los músculos en movimiento, ¿sí? Para lo que respecta al fuego, justamente es lo que nos da la temperatura, el calor y el metabolismo, ¿sí? Porque, a ver, si empezamos a atar un poco, es un poco complejo entenderlo. A mí me llevó 2 años entenderlo, porque el primer año de posgrado no entendí nada y en el segundo año de especialización ahí más o menos empecé a entender un poco cómo funcionaba, ¿no? Pero podríamos decir que el fuego lo que genera es cambio, ¿sí? Si nosotros encendemos esta mesa, va a generar un cambio. ¿Por qué? Porque se va a quemar y va a desaparecer. Bueno, el metabolismo genera eso justamente. Son cambios que suceden dentro de nuestro cuerpo. Por eso está representado justamente por el fuego. Y me quedaba otro que era el agua, por ejemplo. Bueno, el agua dentro de nuestro cuerpo serían todos los fluidos corporales, mucosidad, sangre, ¿sí? Está representado por el agua. Y la tierra justamente representa todo lo que sea de sostén. Por ejemplo, los huesos, las estructuras óseas, los cartílagos, los músculos, los tendones y también la piel propiamente dicha. Entonces, ¿a dónde apuntamos cuando hablamos de todo esto? Porque es como un montón de información, ¿no es cierto? A que justamente en Ayurveda se identifican 3 tipos de composiciones físicas que se denominan doyas. Estas composiciones físicas y mentales están determinadas justamente por los elementos básicos. Por ejemplo, una de estas constituciones, de estos doyas, se llama Vata. Está dada por el aire y por el éter, por el universo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la composición física y mental de esa persona va a estar determinada justamente por estos 2 elementos. Ejemplo, las características de una persona Vata van a ser una persona con una capacidad mental muy acelerada, por ejemplo. Van a ser personas muy inquietas. Seguramente, si se empiezan a observar entre ustedes, se van a dar cuenta quién es un Vata y quién no. Por ejemplo, la persona que no queda quieta, que se mueve, se levanta, se va al baño, se sienta a comer, se acordó que tiene que hacer algo, entonces se levanta, lo hace, no para un segundo. Bueno, esa constitución justamente es Vata. Y así como físicamente tienen una característica, mentalmente también. Son personas que no pueden controlar prácticamente los pensamientos. Vienen miles de pensamientos por segundo, miles de ideas por segundo, miles de objetivos por segundo, y aparecen tantas cosas que Vata nunca termina de concluir nada. ¿Por qué? Porque se la pasa pensando, se la pasa yendo para adelante. Bueno, esa justamente es la característica del viento. Después tenemos, por ejemplo, otra de las constituciones que sería Pita. Pita está dada por el fuego y el agua. Una constitución física o mental Pita me está haciendo referencia, si nos ponemos a pensar en el fuego, de una persona con un temperamento bastante fuerte, ¿sí? Son personas que se irritan fácilmente, son personas que suelen ser bastante seguras, pero a la vez suelen ser como muy impulsivas, muy irritables. Suelen ser los líderes que uno ve en todos lados, pero que van marcando ciertas cosas. Y en una contextura física, suelen ser personas más bien moderadas, ¿sí? Que pueden estar muy tranquilas, como de golpe se pueden encender y transformarse tal vez en un Vata, ¿sí? Y bueno, por último, la constitución Kapha, que está dada justamente por tierra y agua. Si nosotros mezclamos tierra con agua, lo que nos va a dar es barro. El barro tiene una consistencia más viscosa, más pegajosa. Bueno, Kapha justamente es eso. Son personas con una contextura física más grande. No estamos hablando acá de sobrepeso, obesidad ni bajo peso. Estamos hablando de contextura física. Suelen ser personas más robustas, suelen ser personas que transpiran mucho. ¿Por qué? Porque tienen alto contenido de agua. Y como les decía anteriormente, son más pegajosos, por lo tanto son personas como más amorosas, necesitan contacto.
y como el agua y la tierra se transforma en barro, que suele tener una consistencia muy densa, suelen ser personas muy quietas. Quietas al extremo de ese tipo de personas que nosotros los invitamos a hacer algo y te dicen, no, yo prefiero quedarme en casa mirando tele tirado en el sillón. Caminan lentos, ¿sí? Bueno, todo ese tipo de características, ¿de qué nos sirve? De que a la hora de tener un paciente, identificar el tipo de característica física y mental, por colocarlo dentro de un dosha, nos va a permitir a nosotros determinar el tipo de tratamiento. Así como para el universo cada ser es único e irrepetible, el tratamiento en un paciente ayurvédico es único e irrepetible. Cada persona tiene un tratamiento y cada dosha tiene un tipo de alimento, un tipo de infusión, un tipo de planta medicinal. ¿Sí? A ver, que no quiero adelantarme porque no me acuerdo qué seguía. Ajá, gracias. Con esto que quiero ir transmitiendo justamente, de que lo que para algunas personas es medicina, para los otros son toxinas, ¿sí? Entonces, para dar un ejemplo y que se entienda, si yo tengo una persona pita, que es fuego, y bueno, esa persona vive en México, me voy para allá, suele tener un consumo de chile, de picante. ¿El picante qué genera? Calor. ¿El calor qué le va a generar a una persona pita que es fuego? Un desequilibrio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es aumentar justamente el fuego de pita. ¿De qué nos sirve saber esto? De que lo que viene justamente que vamos a hablar es cómo logramos el equilibrio en la persona en sí, en el ser humano. El equilibrio parte básicamente de mantener el cuerpo y la mente bueno, justamente valga la redundancia, en equilibrio. Y para lograr eso tenemos que mantener en equilibrio nuestro dosha, nuestra constitución física. Y esto lo vamos a lograr a través de la alimentación, de la actividad física que realice, del tipo de infusión que consuma, el tipo de planta medicinal que utilice, el tipo de especia que utilice. Entonces, vuelvo para atrás. A una persona que es fuego no le puedo dar nunca picantes, por ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer es tender a desequilibrarlo. A una persona que tiende a irritarse fácilmente y que suele ser temperamental como es un pita, no le voy a recomendar que haga una actividad física como boxeo, por ejemplo. Al contrario, lo que vamos a buscar son actividades que generen calma, ¿sí? Que apacigüen esa irritabilidad. Bien. Tener un equilibrio, ¿sí? Más allá de mantener ese equilibrio entre el cuerpo y la mente, nos va a permitir mantener una buena digestión, una buena absorción y una buena eliminación de los alimentos, que podríamos decir que es la base del funcionamiento de nuestro cuerpo. Si nosotros tenemos una mala digestión, lo que va a suceder en nuestro cuerpo es que se va a inflamar, va a fermentar todo el alimento que nosotros no podemos digerir y queda mucho tiempo en nuestro intestino, va a fermentar, eso nos va a aumentar los gases, va a generar inflamación y la inflamación es la causante de la enfermedad. Entonces es importantísimo cuidar la digestión de las personas, ¿sí? En los pacientes ayurvédicos lo primero que observamos es cómo es la digestión. Si suelen tener una mala digestión, ya sabemos que este paciente viene con muchas toxinas y que lo que primero tenemos que controlar es justamente su digestión. Para eso, bueno, tenemos diferentes formas de evaluar a los pacientes y la más fácil, y se las recomiendo que la empiecen a hacer, es la observación de la lengua. Todas las mañanas la lengua nos brinda mucha información. Si nosotros la lengua, el color original de la lengua tiene que ser rosado, húmedo y sin ningún tipo de pastosidad, ni de lámina, absolutamente nada. Si nosotros levantamos y encontramos presencia de sarro blanco, amarillento, oscuro, mal aliento, sensación de pastosidad, bueno, eso me está indicando de que hay un generador de toxinas muy grande en mi cuerpo, ¿sí?
¿Qué me está queriendo decir eso? Bueno, que además de toxina, mi cuerpo está inflamado y que el problema está en la digestión. ¿De qué depende justamente esa digestión? De los alimentos que esté consumiendo y de los otros factores que más adelante vamos a hablar. Entonces ustedes seguramente, o no, se preguntarán de qué depende el desequilibrio de mi cuerpo, de mi dosha o de este equilibrio justamente cuerpo-mente. La realidad es que hay muchos factores, como puede ser, y lo puse primero, la ocupación, el trabajo que estoy realizando, si realmente estoy en sintonía con mi trabajo, con mi labor, con mi ámbito laboral, ¿sí? Con las personas con las que me rodeo en el trabajo, ya que puede ser uno de los principales factores de mi desequilibrio. Así también como las acciones, las palabras que utilizo, ¿sí? Una persona que está todo el día con pensamientos negativos o palabras negativas bueno, esa persona mala onda todo el día, básicamente, va a tender a tener un desequilibrio. ¿Por qué? Porque en su cabeza es todo negativo, ¿sí? Y no nos olvidemos de esa conexión que estamos hablando entre la mente y el cuerpo. Bueno, como decíamos anteriormente, la importancia de la dieta, una dieta inadecuada también me va a generar desequilibrio. El mal empleo de la mente, creo que anteriormente ya lo ejemplifiqué un poco, con respecto a los pensamientos, a las acciones que uno va tomando. Tengamos en cuenta que es un poco difícil controlar nuestros pensamientos, controlar nuestra mente. La mayoría de los pensamientos que tenemos en el día, por lo general, ninguno va a ejecutarse. Al contrario, nos genera una fantasía que muchas veces nos genera intranquilidad, nos genera desequilibrio, nos pone nervioso, nos hace creer realidades que no existen, ¿sí? Y justamente ese es un gran generador de desequilibrio. Obviamente que existen formas de controlarlo y más adelante lo vamos a hablar. Bueno, una de las cuestiones importantes son la supresión de los deseos naturales. Muchas personas, sobre todo nosotros que trabajamos bueno, yo trabajaba en guardia, no trabajo más por suerte, pero los que trabajan en guardia muchas veces no tienen tiempo de ir al baño, ¿sí? O postergan y llega un momento en que se acostumbran a aguantar las ganas de orinar o de defecar y lo vamos pateando para adelante. Bueno, esa supresión genera desequilibrio. No hay nada más importante que ir de cuerpo y orinar, ¿sí? En el momento en que el cuerpo lo indica. ¿Por qué? Porque el cuerpo lo que me está diciendo es que necesita eliminar las toxinas que acumulé. Si yo retengo las toxinas, lo que voy a hacer es quedarme con toda la suciedad dentro por más tiempo de lo que mi cuerpo la quiere tener y lo único que voy a generar es desequilibrio dentro mío. Seguramente si después empiezan a atar un poco estas cosas y mañana se observan la lengua y encuentran algún sarro, piensen qué pasó hoy y se van a dar cuenta enseguida el por qué. Porque a veces no es el alimento, a veces la situación, la emoción, lo que te genera justamente el acúmulo de toxinas. Bueno, el lugar donde uno vive o donde uno trabaja también suelen ser desequilibrantes. Vuelvo a dar otro ejemplo. Una persona pita que es fuego y es chef, por ejemplo, y trabaja en una cocina a altas temperaturas, seguramente va a ser una persona con desequilibrios importantes, ¿sí? Lamentablemente, bueno, tal vez no lo sabe, pero sí. La edad, muchas veces los diferentes estadios de las edades nos van modificando ciertos doshas, nos van generando que tengamos más de un dosha que del otro, ¿sí? Y eso también va a ser un factor desequilibrante si no estamos atentos a eso. Un ejemplo importante es los niños. A los niños se les dice mocosos justamente porque tienen mucho moco. Bueno, suelen ser el 99% de los niños CAFA. CAFA era agua y tierra, generador de viscosidad, de mucosidad, aumento de secreciones. Bueno, ¿qué tenemos que hacer con un niño? Tratar de buscar especies que apacigüen justamente el agua, que apacigüen, que disminuyan lo que sea generador de mucosidad. Entonces, una de las cosas importantes en los chicos es evitar los dulces, ¿sí? Ya que el dulce, las cosas dulces, van a desequilibrar justamente a CAFA.
Igual más adelante lo explico un poquito. Bueno, la digestión, el metabolismo, como hablábamos anteriormente, el mal uso de los sentidos y las emociones. Como verán, repetí en varias ocasiones lo que respecta a la mente, ¿no? Acción y palabras inapropiadas, mal empleo de la mente, mal uso de los sentidos y emociones, para que tengamos en cuenta la importancia de nuestros pensamientos y de nuestros actos, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a ser generadores de enfermedades, aunque no nos queramos dar cuenta. Muy bien. Dentro de los objetivos de la medicina ayurveda, el principal es la prevención, ¿sí? Es una medicina muy preventiva, que lo que trata justamente es de que mantengamos ese equilibrio entre el cuerpo y la mente para evitar la enfermedad. ¿Cómo lo vamos a lograr? Con una dieta adecuada, con ejercicio físico adecuado, ¿sí? Adecuado me refiero para el respectivo dosha que vayamos a tratar. Con meditación, ¿sí? Es fundamental. Bueno, yo creo que en estos últimos años se empezó a hablar un poco más de la meditación, antes se desconocía un poco, y justamente es la única forma que nosotros tenemos de apaciguar un poco esos pensamientos que nos controlan y empezar a controlar un poco más los pensamientos. El masaje ayurvédico es uno de los tratamientos importantes en nuestras terapias. Y bueno, como verán ahí dice otro que después les voy a comentar a qué hace referencia con otros. Bien, vamos a hablar un poquito del tratamiento en sí, de cómo nosotros manejamos el tratamiento de los pacientes o cómo prevenimos la aparición de enfermedades. Como decía anteriormente, la alimentación es uno de los pilares fundamentales. Y se considera de que el alimento genera un gran impacto a nivel mental. ¿Qué quiere decir eso? Que depende de lo que yo coma, ¿sí? Va a tener un fuerte impacto en el control de mis pensamientos o emociones, ¿sí? Y justamente hace referencia, justamente es por el tema del desequilibrio que va a generar en mi cuerpo. Al estar tan conectada la mente con el cuerpo, depende de lo que yo coma, también voy a tener más o menos pensamiento, más o menos emociones, ¿sí? Como dije anteriormente, cada tratamiento es único, por lo tanto cada plan de alimentación es único. No todos los pacientes Pitta se van a llevar el mismo plan de alimentación, ni todos los pacientes Vata se van a llevar el mismo plan de alimentación. Para redondear un poquito, básicamente lo que nosotros promovemos es una alimentación natural y en lo posible orgánica, ¿sí? De frutas, verduras, cereales, en lo posible integrales, semillas, y lo que tratamos de evitar o promovemos el no uso justamente es de alimentos procesados, ultraprocesados, industrializados, enlatados y azúcares. Yo creo que, bueno, ya todos sabemos el impacto que tiene ese tipo de alimentos en nuestro cuerpo y desde la medicina ayurveda hace 5.000 años que lo vienen tratando de trabajar. En mi experiencia, lo más difícil a la hora de tratar un paciente con medicina ayurveda justamente es este cambio de hábitos, ¿sí? De dejar lo industrializado y empezar a comer más los alimentos reales, los alimentos naturales. Más que nada por una cuestión de que en realidad al haber nacido en un lugar occidental, desde muy chico nos van metiendo justamente en ese tipo de alimentos, más procesados, más industrializados. Un nene de 3 años lo primero que te pide cuando va a una gran ciudad es que lo lleves a comer la cajita feliz de McDonald's. Y nadie sabe que tiene eso adentro, por ejemplo. Tampoco quiero ser extremista. Con esto nosotros no queremos decir, ni tampoco yo le transmito a los pacientes de que uno no se pueda comer una hamburguesa si quiere. El tema es el día a día, ¿sí? Si yo todos los días consumo alimentos procesados o industrializados, en algún momento mi cuerpo va a generar un rechazo y un desequilibrio. Ahora, si yo me doy un permitido cada tanto, bueno, no pasa nada, mientras yo mantenga el equilibrio de mi alimentación. Bueno, dentro de la Ayurveda se promueve siempre mantener una rutina, tratar de conservar los horarios de las comidas, mantener
comer, mejor dicho, en un ámbito tranquilo y limpio, ¿sí? Cuando hablo de limpio, hablo de limpieza mental. Muchas personas comen mirando televisión o trabajando. El horario de la comida es para comer, la mente tiene que estar conectada con el cuerpo. No se olviden de que la digestión empieza en la mente, no empieza en la boca, ¿sí? Eso es un mal concepto que tenemos de creer que la digestión empieza cuando empezamos a masticar y no es así. La digestión empieza cuando nosotros conectamos nuestros pensamientos con la comida. Desde el momento en que decimos me voy a sentar a comer, el cerebro empieza a mandar información al sistema digestivo para que se prepare para procesar los alimentos, ¿sí? Entonces, si yo me siento a comer mirando televisión o trabajando, la cabeza no va a estar en la comida, por lo tanto mi digestión no va a ser buena. Al contrario. Y más allá de esto de que la mente va a estar en otro lado, no nos olvidemos que la mayoría de las personas que mira televisión mira informativos, y lo informativo no dan buenas noticias. Y las malas noticias, generan un impacto emocional en nuestra cabeza que no nos damos cuenta lo mal que nos hace. Otra de las cosas importantes que se promueve desde la alimentación ayurvédica son las infusiones tibias o calientes. No se recomienda el consumo de bebidas frías. Y esto tiene algo muy simple. Nuestro cuerpo tiene una temperatura. Nuestro estómago, nuestros intestinos tienen una temperatura. Si yo le doy una bebida fría a mi cuerpo, a mi intestino, lo que va a generar es un colapso, ¿no es cierto? O sea, nosotros les tiro un balde de agua fría ahora, lo primero que hacemos es achicarlo un poquito. Bueno, lo mismo va a pasar con el estómago. Entonces, a la hora de recibir el alimento, el estómago va a tener que trabajar el doble, porque va a tener que volver a tener la temperatura original para poder procesar los alimentos, ¿sí? Sin ir más lejos, todos hemos visto alguna vez alguna película oriental, los orientales comen con té, con infusiones calientes, ¿sí? Bueno, justamente es por esto, para promover la buena digestión. Pónganlo en práctica y van a ver lo bien que le va a hacer. Bueno, y por último, Ayurveda considera de que uno debe comer para satisfacer las necesidades, ¿sí? No promovemos el consumo de alimentos si no tenemos hambre, no hay que comer en grandes cantidades, sino que debemos comer para satisfacer las necesidades del cuerpo, nada más, ¿sí? Muy bien. No quiero extenderme mucho, pero uno de los ejercicios que recomendamos siempre en medicina ayurveda es el yoga, ¿sí? El yoga es una ciencia que lo que logra es mantener el equilibrio entre el cuerpo, la mente y el alma, ¿sí? Y también es una de las ciencias creadas en India, ¿sí? Lo vienen practicando también hace miles de años. Y se considera justamente que los asanas, que serían las posturas yógicas, y los pranayamas, que son las técnicas de respiración yógica y ayurvédicas, lo que van a hacer es promover el rejuvenecimiento de nuestro cuerpo. ¿Qué quiere decir? Enlentecer justamente el envejecimiento, básicamente, a través de mantener el equilibrio en lo que respecta a cuerpo, mente y alma. En lo que respecta al plano físico, los beneficios del yoga son varios, desde promover el equilibrio, la fuerza, la elasticidad de los músculos, tonificación de los músculos, lubricación de las articulaciones, mejorar la flexibilidad, prevenir lesiones, aumentar la capacidad respiratoria justamente por las técnicas que se generan, las técnicas de respiración, mejorar, elevar nuestro sistema inmunológico, y con respecto a los beneficios mentales y emocionales, mejora la concentración, nos aporta una disciplina, mejora el descanso, disminuye el estrés, promueve la relajación y el sueño. Entonces, con todo esto, a su vez, genera disminución de nuestra frecuencia cardíaca y disminución de la presión arterial. Entonces, más allá de los beneficios físicos, tenemos que tener en cuenta que esa unión entre cuerpo y mente va a generar beneficios en todo el cuerpo, ¿sí? Por eso es que yo creo que, bueno, por suerte,
cada vez más somos los médicos convencionales que nos volcamos o empezamos a mirar un poco más el lado holístico, y creo que ya desde muchos colegas están recomendando la meditación y el yoga. Muy bien, y con lo que respecta a la meditación, que también es una de las prácticas que recomendamos siempre en Ayurveda, la meditación lo que genera es la autorregulación de la atención, básicamente. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que nos va a permitir es poner una atención plena en el objeto al cual vamos a designar. ¿Qué nos va a hacer lograr esto? Mantenernos en el aquí y en el ahora, en el momento presente. No nos olvidemos que la mayoría del tiempo permanecemos o en el pasado o en el futuro, pensando qué tengo que hacer o qué hice mal. Eso no es para nada saludable, ¿no es cierto? Y el momento en el cual podemos lograr el aquí y el ahora, mantenernos en el presente, es a través de la meditación, ¿sí? Existen un montón de técnicas de meditación y todas son buenas. Con respecto a los beneficios de la meditación, ayuda a reducir el estrés, reducir la ansiedad, mejorar la concentración, mejorar el autoconocimiento o nos logra conocer aún más nuestras emociones y nuestras reacciones, nos permite una claridad mental, ¿sí? Y lo que hace básicamente es, con la práctica, con la rutina, empezar a enlentecer, podríamos decir, nuestros pensamientos, ¿sí? Llega un momento, que no quiero decir que se pone la mente en blanco, al contrario, eso es muy difícil que suceda, pero sí lograr controlar esos pensamientos, ¿sí? Y esos pensamientos, bueno, esas emociones. Y de la misma forma que el yoga, lo que hace también es disminuir la frecuencia cardíaca y la tensión arterial. Bueno. Otra de las cosas que les comentaba es que promovemos el masaje ayurvédico, se llama Abhyanga, es una técnica, bueno, también creada en la India. El masaje ayurvédico tenemos de dos tipos, nos los puede dar una persona preparada o podemos realizarnos automasajes diarios. La técnica del automasaje es muy simple, yo la enseño en 5 minutos en el consultorio. Y lo que hace el automasaje básicamente es una oleación externa, ¿sí? Untamos aceites, el aceite que vamos a utilizar va a depender también del dosha, ¿sí? De la constitución, si es vata, pita o kapha. Tengamos en cuenta de que, por ejemplo, si es una persona pita que es fuego, vamos a utilizar algún aceite más refrescante, por ejemplo, un aceite de coco, ¿sí? Si le llego a dar un aceite calentante, pobre pita, sale de ahí con más ira de la que entró. Y los beneficios básicamente del masaje ayurvédico, además obviamente de dejar una piel sumamente bella, porque vamos a estar untándole un aceite natural, lo que va a promover es la movilización y circulación del prana. El prana es nuestra energía vital. Lo que va a promover justamente es que nuestra energía vital circule. Además de activar nuestros puntos marmas. Los puntos marmas son puntos energéticos que tenemos en nuestro cuerpo. Y dentro de todo esto, además, ayuda a promover justamente la desintoxicación del cuerpo, ¿sí? Bueno, además de la nutrición de los tejidos por medio del masaje y del aceite que utilicemos, disminución del estrés, de la fatiga, ayuda a la relajación y a la conciliación del sueño. Muy bien, y para ir finalizando, esta frase que me encanta, que dice que alimento es todo aquello que ingresa a través de nuestros sentidos, no solo lo que comemos. Esto justamente hace referencia cuando les dije que en el tratamiento apareció un ítem que decía otros, y es eso justamente. En Ayurveda también utilizamos terapias florales, esencias. Trabajamos mucho con los colores, ¿sí? Es importantísimo dependiendo el conflicto que está atravesando la persona o el problema que está atravesando o el dosha que tiene esa persona, el color que necesita usar o el color que necesita observar, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, vuelvo a Pita, pobre Pita lo estoy liquidando con los ejemplos, pero si yo tengo una persona Pita y
trabaja en un lugar donde los colores son rojos o negro, lo que le va a generar a Pita justamente es mayor irritabilidad, mayor aumento del fuego. En cambio, si a Pita le ponemos colores más cálidos, el cerebro de Pita va a tender, su mente va a tender a estar más tranquila. Lo mismo que las terapias florales, ¿sí? También tenemos que tener en cuenta de que todo lo que entra por los sentidos es lo que escuchamos, lo que observamos, tener en cuenta ver qué películas estamos viendo, qué canales de televisión estamos viendo, si estoy viendo noticieros o no, con qué personas me estoy rodeando, qué tipo de charlas estoy teniendo, ¿sí? Todo eso es alimento para nuestro cuerpo. Si yo tengo un día súper tranquilo y me encuentro con una persona que lo único que hace es contarme cosas negativas, voy a salir después de esa charla seguramente con un día ya no tan tranquilo. Y eso va a ser un generador de toxinas en mi cuerpo y una tendencia al desequilibrio luego. Y por último, dice que nuestra mente y cuerpo tienen la inteligencia para sanarse a sí misma. Esa misma inteligencia que opera en el macrocosmo también opera a nivel del microcosmo, o sea, a nivel de nuestro cuerpo, de nuestra fisiología. Lo repetí en reiteradas oportunidades de que para el Ayurveda somos un microcosmo dentro del universo que es el macrocosmo, y cómo funciona el universo, cómo funciona la naturaleza, funcionamos dentro nuestro. Si empezamos a observar el funcionamiento de la naturaleza, nos vamos a dar cuenta que nuestro cuerpo funciona exactamente igual. Desde la medicina Ayurveda, lo único que tratamos de hacer es lograr, o mejor dicho, promover que ese flujo entre el macrocosmo y el microcosmo sea permanente. ¿Para qué? Para lograr el estado óptimo de salud. Bueno, si no hay alguna pregunta, con esto doy por terminada la charla. ¿Alguien tiene alguna duda? Ya estamos en la recta final. Si no tienen ninguna pregunta para el doctor Matías Delgado, le vamos a dar un fuerte aplauso, le damos el obsequio, el presente.